Horacio no tengo ni idea. Así que si a alguno le falta la nota, puede ser más o menos una semana es lo normal para corregir, así que como que recién ahora podrían empezar a preguntar dónde está mi nota si le falta. Pero bueno, me parece que ellos dos no habían terminado, así que puede ser que falte alguna. La- el primer parcial lo corregimos enseguida porque teníamos el recuperatorio encima. Por ahí el recuperatorio, como no hay tanto apuro porque no hay ninguna evaluación enseguida que dependa de eso, por ahí nos tomamos un poquito más. Pero esta semana tendrían que estar todas de todas formas. Profesor, yo tengo una duda sobre los finales. Sí. ¿Los que quedaron libres pueden seguir en las clases y hacer el trabajo final? Y el que quedó libre tiene que rendir el final de libre. Puede seguir en la clase de oyente, no va a ser el segundo parcial porque no le cambia nada. Claro. Si quiere seguir de oyente para estudiar la materia, no vamos a echar a nadie. Y en el caso del final, es muy parecido al examen de regular. La ventaja que tiene el regular es que tiene un año y medio para elegir cuándo rendir, Ujú. sin que eso implique atrasarse en nada, mientras que el libre, por ahí si no lo rinde en diciembre o marzo, a lo mejor el año que viene, no sé, con algoritmo de estructura de datos, alguna materia del segundo año, no se puede inscribir. Claro, y hacer el proyecto final. El proyecto final es parte del examen en cualquier caso. Libre, promocionado, Mm, regular, siempre es parte del examen. Los libres y regulares tienen que presentar el proyecto en el mismo final en que rinden el escrito. Por claro. eso para el regular es por ahí una ventaja tener un año y medio, porque es como que tiene mucho más tiempo para hacerlo cuando pueda el proyecto. Ujú. En lo que hay que estudiar para el escrito no cambia, es lo mismo. Es casi igual de largo, es la misma dificultad, no no hay nada raro ahí. Pero bueno, por ahí el libre, si no se quiere atrasar con la de segundo, es como que tiene un poco más de apuro para hacer el proyecto, porque no puedes rendir el escrito sin tener el proyecto. Claro, y si yo, por ejemplo, digamos, puedo unirme a un grupo para hacer el final o lo tengo que hacer yo sola el proyecto final. No, los grupos no dependen de la condición. Se pueden juntar de distinta condición, incluso hasta de distinto cursado. Si alguno es recursante o la cursó el año pasado y no lo presentó y lo quiere hacer con alguien de ahora. Eh, en ese sentido no hay ningún problema en los grupos. Ah, bueno. Y, y en la práctica ni siquiera es necesario que lo presenten juntos. Idealmente los grupos casi siempre lo hacen juntos y lo presentan juntos. Pero si de pronto en el grupo uno tiene apuro, por ejemplo, porque está libre y si no, no puede cursar, y el otro está regular y prefiere esperar porque todavía no se siente seguro, pueden rendir en dos turnos separados y los dos presentan el mismo proyecto. Sí, lo Bueno, que no puede pasar es que en un turno quieras rendir el escrito y en otro presentar el proyecto. ah, claro. Ahora, el mismo proyecto, si los dos no se ponen de acuerdo en el mismo turno, lo pueden presentar dos veces que no hay problema. Bueno, gracias. De nada. Entonces, con la teoría hay poca gente, más allá del problema inicial para conectarnos, llevan 10 minutos y veo que somos bastante pocos. ¿Tenían parcial de algo esta semana como para justificar que no están? ¿O el primer parcial limpió tanto? No, bueno, pero veo tan pocos que por ahí si hubiera un parcial hoy, mañana. Si no, realmente perdimos mucho en el primer parcial. Las notas no fueron tan terribles como para que falte tanta gente. Pero bueno, empecemos con los temas. Ya veremos Profe, qué pasa con las prácticas. Sí, las notas de recuperatorio, ¿ya están todas o se van a ir subiendo en la semana? avisé recién, estoy seguro que las de Jorge están corregidas porque son las primeras que subió. Yo las subí ayer a la noche. Javier y Horacio no habían terminado. Tendrían que estar durante esta semana. No nos apuramos tanto como en el primer parcial, porque en el primer parcial nos corría el recuperatorio, ahora es como que hay más margen. Pero de una u otra forma esta semana van a estar. Dale, dale, gracias. Y no tengo idea quién le tocó a cada uno porque eso fue al azar, no es que fue por comisión ni nada a dedo, sino que repartimos un cuarto para cada uno y les puede haber tocado cualquiera. Dale, profe, gracias. Bueno, empezamos entonces entre esta unidad y la que sigue.
que por ahí el título es flujos de entrada-salida, que es un concepto un poco más general que el de archivos, pero el corazón de esta unidad es el manejo de archivos. De los distintos tipos de flujos, el importante y el que va a ser el 99% de los ejercicios es el que representa los archivos, para guardar o leer información de un archivo en disco. De eso se trata la unidad. 5 y 6, porque vamos a ver que hay dos formas de trabajar con el archivo, como si fuese texto o como si fuese binario, vamos a ver qué significa cada cosa. Y entonces 5 y 6 sería como una sola unidad donde en la primera mitad, lo que acá llamamos 5, es la parte de trabajar los archivos como si fueran texto, y la segunda mitad, que en realidad lo pusimos como unidad 6 porque sea en otra semana, pero es como una continuación de lo mismo, es trabajar los archivos en el otro modo, en el modo binario. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la introducción, de qué implica trabajar con archivos y la diferencia de este texto binario. Y vamos a empezar con los de texto porque son los más fáciles y se parecen mucho a lo que ya venimos haciendo. Y va a tener dos partes. La parte de archivo de texto va a tener una parte que es realmente archivo de texto y otra parte que es manejo de string, que en realidad no tiene que ver con archivos. Es como si yo tengo una cadena, la puedo cortar, puedo buscar si aparece algo dentro de la cadena, puedo, no sé, borrar un pedazo, hacer ese tipo de operaciones que son independientes de si esa cadena la voy a escribir o no en un archivo. Pero me vienen bien cuando yo leo texto de un archivo y lo tengo que analizar. Entonces, por eso se da un poco todo junto. La parte 1 entonces el archivo y la parte 2 algunos ejemplitos de manipular cadenas, strings. Los flujos, que no es el tipo de dato que usamos para cadena, era string, que significa literalmente cadena. Esto suena parecido, pero es otra cosa. Streams, flujo sería la palabra más cercana en castellano. Se habla de flujo de información que fluye, que pasa de un lado a otro. ¿Sí? En nuestro caso, pensando en archivos, va a ser información que está en la memoria y queremos pasar a un archivo, fluye hacia el archivo, vamos a decir, o fluye para el otro lado, que está en un archivo y la queremos levantar, no sé, a un vector en memoria para poder mostrarlo o manipularlo. En ese sentido se usa la palabra flujo, y las clases que tienen que ver con eso tienen la palabrita stream en el nombre. Y en particular hay dos que ya hemos usado. Sí, sein, seout, vamos a verlo en el siguiente diagrama. Lo voy por ahí de CPP-Refer en un diagrama más o menos de las principales clases y cosas que tiene la biblioteca estándar para manejo de flujos. Hay un montón de cosas, les voy a señalar las 2 o 3 que nos importan y el resto vamos a dar cuenta que no existe. Pero a ver, nosotros ya usamos sein y seout, que sein y seout son objetos, no clases, ¿sí? Son objetos, o sea, son variables de algún tipo, son instancias de alguna clase. Cuando vimos sobrecarga de operadores, aprendimos que sein era una instancia de una clase que llamábamos eStream, que seout era una instancia de una clase que llamábamos oStream. Y estas dos clases encapsulan todo lo que tiene que ver con los flujos de entrada, la que tiene la I, de input, y de salida, la que tiene la O. Y a partir de esta clase, por herencia, salen clases más específicas para flujos en particulares. Nosotros hasta ahora estuvimos haciendo fluir información entre la memoria y la consola. ¿Sí? Con sein, el usuario tipea en consola y ese dato va a alguna memoria. Con seout, el usuario ve información que nosotros teníamos en memoria y hacemos aparecer en la consola. ¿Sí? En cada una la información fluye para un solo lado. Cuando es información que ingresa al programa, entonces usamos eString, cuando es información que sale, oString. Todo lo que nosotros sabemos hacer con sein y seout son cosas que tienen estas clases. No sé, por ejemplo, que nosotros podamos mostrar cosas con menor menor o leer con mayor mayor, es porque estas clases tienen sobrecargados esos operadores. O que nosotros podamos, no sé, leer con getLine o tirarle manipuladores de flujo, tiene que ver con el tipo de funciones y sobrecargas que tienen estas clases. Entonces, todo lo que nosotros sabemos en realidad son propiedades que no son específicas de estos dos flujos que son lo que usamos, sino en general de todos los flujos de entrada y salida.
Por eso nos va a ser fácil aprender a usar otros flujos porque es muy parecido a lo que ya veníamos usando con Sein y Seau. Y en C++ es como que hay tres grupos de flujos que tiene la biblioteca estándar. Uno después podría hacerse los propios, pero los tres importantes de la biblioteca estándar van a estar en tres cabeceras. En IOString ya vimos que los dos más habituales para mostrar y leer en la consola. En SString, la S extra es por cadena, string. Estos son flujos donde la información, que de hecho hay tres, uno de entrada, uno de salida y uno que se banca tanto de entrada como salida, son flujos donde la información va a parar a una cadena. No es que aparece en pantalla, sino que va al lugar de memoria donde guarde los datos una determinada cadena, una variable de tipo string. Entonces, de la misma forma que yo pongo información en la pantalla, puedo poner información en un string, con menor, a través de estas clases. O de la misma forma que yo leo información, no sé, el teclado, el usuario presiona, qué sé yo, 6, 7, enter, y eso se traduce en un 76 en una variable entera cuando yo hago un sein. Bueno, si yo tengo una cadena, un string, que adentro dice 6, 7, enter, por ejemplo, lo puedo transformar en la variable de tipo int, 67, haciendo una especie de lectura, pero en vez de leer de la consola, leer de una cadena a través de estas clases. Entonces, esto es para extraer información de una cadena, para escribir información en una cadena o para hacer cualquiera de las dos cosas, porque fíjense que por herencia múltiple, acuérdense que esta flechita vacía es la de herencia, por herencia múltiple tengo tanto las funciones de lectura como las de escritura. Entonces, esto está bueno cuando tenemos que convertir información desde o hacia string. Yo, por ejemplo, tengo un número y lo quiero convertir en una cadena. Es casi tan fácil como mostrarlo en pantalla. Porque esta clase que sirve para escribir en una cadena hereda del mismo lugar de donde salió cout. Entonces, de la misma forma que yo muestro un flotante, un doble con cout, e incluso, por ejemplo, de la misma forma que con manipuladores de flujo le ajusto la precisión, los decimales y ese tipo de cosas, de la misma manera puedo mandar esa información en lugar de la pantalla a un string. Con el mismo mecanismo porque todos heredan del mismo lugar. Entonces tenemos los flujos de la consola, hay uno de entrada y hay tres de salida. El clog no se usa para nada, pero por ahí sí la mayoría de los sistemas operativos distinguen dos posibles salidas para las cosas normales o para los mensajes de error. Entonces van a ver que muchos programas cuando hay un error grave, en lugar de usar cout, usan ser, porque entonces el sistema operativo puede distinguir qué era error de qué era normal, si yo lo mando por flujos diferentes. Si lo prueban van a parecer que es lo mismo, porque los dos salen en pantalla, pero uno eventualmente los podría separar. Entonces este es el de siempre para leer, este es el de siempre para escribir. En muchos ejemplos pueden ver este para los casos de error, el clog prácticamente no se usa. Pero bueno, todo esto tiene la C de que es para la consola, ¿sí? La ventanita esa negra o blanca de texto. Todos los que están acá tienen la S de que es para cadenas. Estos leen o escriben en cadenas. Y la que más vamos a usar en estas unidades son los que tienen la F de file, porque estos leen o escriben en archivos. Y entonces hay una clase para leer un archivo que hereda del mismo lugar de donde salió Sein. Entonces yo voy a leer de un archivo de la misma forma en que leo del teclado. O voy a escribir en un archivo gracias a esta clase de la misma forma en la que escribía en pantalla. Al menos mientras hablemos de texto, del modo texto. Entonces, no hay que saber para nada este diagrama, pero lo interesante es que hay tres tipos de flujos que como todos derivan del mismo lugar, casi que si sabemos usar uno, lo sabemos usar a todos. Entonces, bueno, ahí quedan los tres tipos básicos. En pantalla, sein, cout, normalmente lo que usamos. En strings, o sea, en memoria, esto sería como para generar o leer texto de la memoria, con la clase que arma un flujo a partir de una cadena. O en archivos, con las que tienen la F de file. Hablemos un poco más en concreto de qué es un archivo antes de empezar a usarlos.
Según Wikipedia, es un montón de información almacenada en un dispositivo. El tamaño del archivo se mide en byte y cada byte son 8 bits, así que en última instancia son un montón de bits, un montón de unos y ceros almacenados en un dispositivo. Ahí estaba. Se leen de a 8, pero bueno. Digamos que un montón de información de unos y ceros. Y que en todos los sistemas de archivos cada archivo tiene un nombre y una ubicación como para identificarlo y distinguirlo de otro archivo. La ubicación, por ejemplo, esto sería una ruta completa, la ubicación y el nombre de un archivo en un sistema Windows, donde yo tengo en qué disco estoy o en qué partición del disco estoy, en qué carpetas o subcarpetas me tengo que meter para encontrar el archivo y cuál es el verdadero nombre del archivo. Y dentro del nombre suele haber una parte que es el nombre propiamente dicho y una parte a la que se le llama extensión, una especie de apellido, que Windows lo usa para identificar de qué tipo de archivo estamos hablando. Todo lo que termina en .doc lo va a tratar de abrir con Word, todo lo que termina en .exe lo va a tratar de ejecutar, todo lo que termine, no sé, en .txt irá al blog de notas, o en .html será una página web. Depende de la terminación, que incluso para las terminaciones comunes ya Windows ni te la muestra, directamente te pone un iconito. Pero es como que Windows depende, entre comillas, del apellido del archivo, supone de qué se trata. Y después algunas propiedades especiales. Vieron que en Windows se puede marcar algún archivo, por ejemplo, como oculto, para que normalmente no lo veas, o como solo lectura, para que nadie lo pueda modificar, o ese tipo de cosas. Bueno, depende del sistema de archivo, tiene alguna propiedad extra o no. ¿Qué era esto de texto versus binario? Básicamente hace referencia a la forma de codificar o, entre comillas, de interpretar esos unos y ceros, esa información que tiene adentro. Yo dije que en última instancia el archivo es un montón de unos y ceros, agrupados de 8. Cada byte son 8 unos o ceros. El archivo es un montón de bytes. En un archivo de texto, la gracia es que yo a cada byte lo identifico con una letra, con un carácter en el código ASCII. Si yo tomo 8 unos y ceros, que serían los 8 bits de un byte, tengo 256 posibles combinaciones, 256 patrones distintos de unos y ceros, 2 a la 8. A cada uno de esos 256 posibilidades le hago corresponder una letra diferente. Una letra, un número, un signo, un espacio, todo lo que yo pueda tener que escribir. ¿Qué es el famoso código ASCII? Hoy en día hay códigos más grandes y más completos, pero por simplicidad quedémonos con el ASCII, que es el original, y en el que se basan la mayoría de los otros. En un archivo de texto, entonces es como que está la convención, la idea esta de que cada byte se debe interpretar como su código ASCII correspondiente. Cada byte representa una letra, un carácter que yo me fijo cuál es en esta tabla. En un archivo binario puedo dar cualquier cosa. Porque ¿cuál es la gracia? Cuando yo, por ejemplo, tengo un 23 en memoria. Si yo tengo un 23 en una variable de tipo int, en memoria no hay un 2 y un 3. Nosotros lo escribimos con un 2 y un 3 los humanos porque estamos acostumbrados a trabajar con el sistema decimal. Pero el 23 en memoria es totalmente distinto. La máquina no tiene 2 y 3, la máquina tiene 0 y 1, nada más. El 23 en memoria es un patrón de ceros y unos. Yo puedo ese patrón de ceros y unos directamente meterlo en el archivo, exactamente lo que sea que tengo en memoria. Vimos cuando aprendimos los tipos de datos que cada entero ocupa 4 bytes. No importa si es un entero grande o un entero chico. Cada entero ocupa 4 bytes. Esos 4 bytes, sea lo que sea, diga lo que diga, yo lo puedo meter derecho en un archivo. Y luego levantar del archivo y volverlo a poner en memoria. Y eso sería un poco trabajar en modo binario, ¿sí? Cuando directamente lo que tengo en memoria lo mando al archivo. Y eso es súper piola y súper rápido para el programa. No es piola y rápido para las personas porque una persona abre el archivo y no entiende, no se ve qué es lo que hay adentro. En cambio, si yo lo traduzco a texto, si yo convierto el 23 en 2 bytes,
uno con el código ASCII del carácter 2 y otro con el código ASCII del carácter 3, y eso es lo que grabo en mi archivo, ¿sí? Ese proceso involucra una conversión, un ida y vuelta. Tengo la información en memoria en binaria, la tengo que pasar a texto para escribir en el archivo, y cuando la leo en texto y la tengo que pasar a binario para poner en el entero. Hay una conversión. Pero el archivo al quedar en texto es como si lo hicieran con el bloc de notas. Es un archivo que lo ven fácilmente con cualquier programa y que está claro qué significa cada byte. Cada byte es una letra según la tabla ASCII. Es importante que el sistema de archivos no tiene idea de quién es qué. Yo dije, si Windows ve un archivo cuyo apellido es txt, va a asumir que es texto. Y si Windows ve un archivo cuyo apellido es exe, va a asumir que es un ejecutable, que es una forma de binario, ¿sí? Ahora, eso es si el que le puso el nombre tuvo la bondad de ponerle un nombre razonable, porque vos podés hacer un archivo ejecutable y cambiarle el nombre y ponerle txt, y Windows te lo va a querer abrir con el bloc de nota y vas a ver cualquier cosa, porque no es texto, ¿sí? No hay nada que de verdad diga qué tiene adentro. Si uno es razonable, usa una convención de nombres, más o menos como para que todos nos pongamos de acuerdo y intuyamos de qué se trata. Es como que cada programita que guarda archivos define su propia extensión, su propio apellido, para que no se mezcle con los demás. Pero no hay nada que te obligue. O sea, no hay nada que diga quién es quién, más allá de que el nombre te puede dar una pista. Entonces, se trata simplemente de cómo leo o interpreto la información. Por ejemplo, si en un archivo de texto quiero guardar estos dos números, el código ASCII del 4, en la tabla ASCII, el carácter 4 está en la posición 52. El carácter 1 está en la 49. Si a partir de la 49 están todos los números. 1, 1, 7, 2. Y en el medio tengo que poner o un enter, que es el 13, o un espacio, que es el 32, no importa qué número es, pero en el medio hay que poner algo para saber dónde termina uno y dónde empieza el otro. Imaginen cuando hacemos un sein. Si uno hace un sein de dos números y pone todo pegado 41172, el sistema te lo va a leer como que ese es el primer número, el 41.172, y se va a quedar esperando que ingreses el segundo. Si vos, cuando en un sein lees dos variables, querés de verdad ingresar dos variables y que de verdad las distinga, las tenés que ingresar separadas por un enter o separadas por un espacio. Si vos apretás 4, enter, 1172, enter. En la consola ingresamos en modo texto, pues ingresamos los caracteres de a uno. Eso es lo que yo podría tener guardado en un archivo. La desventaja de guardar esto de esta manera es que en general no puedo modificar un dato, porque si yo digo, en vez de 4 quiero poner 10, y 4 mide un byte y 10 mide 2, entonces no puedo venir y reemplazar el 4 por el 10 porque no son, o sea, miden distinto. Si yo acá pongo 1 y 0, me quedó pegado al número de al lado y ya no tengo la separación. Entonces, el problema de los de texto, además de la conversión, también está este tema de que según el número sea más grande o más chico, según si fueran, no sé, a palabras, la palabra sea más larga o más corta, no ocupan lo mismo todos los datos. Y entonces no puedo fácilmente reemplazar uno por otro. Mientras que en un archivo binario voy a poder. Todos los enteros en memoria de las variables de tipo int ocupan 4 bytes. No importa si adentro tengo el 0, tengo el 20 millones o tengo el menos 273. Todos ocupan 4 bytes. ¿Cuál es 4 bytes? Bueno, no es tan fácil saber porque está codificado en binario, no en decimal ni en ASCII. Pero bueno, estos dos números serían estos 8 bytes, 4 para uno, 4 para el otro, y si yo quiero reemplazar este número, pongo los 4 bytes de otro entero y listo. O sea, está bueno que todos midan lo mismo porque puedo reemplazar uno por otro, o si quiero ir al décimo, sé dónde está. Si cada uno mide 4, el décimo va a estar en la posición 36. El primero en la 0, el segundo en la 4, el tercero en la 8, el cuarto en la 12 y así sucesivamente. Mientras que en un archivo de texto no tengo idea, porque si quiero ir al décimo tengo que saber si los 9 que están antes son largos o cortos como para saber cómo parar el décimo. Entonces, bueno, los archivos de texto son
más lentos y engorrosos en ese sentido, pero son mucho más fáciles de hacer y de leer. En esta clase nos vamos a centrar en los archivos de texto. Entonces, se pueden leer y modificar fácilmente en el sentido de que los puedo abrir con el bloc de notas, ¿sí? No fácilmente necesariamente en que el código sea fácil de hacer, sino fácil en el sentido de que con cualquier programita lo puedo entender, ¿sí? El código ASCII es como que todo el mundo lo conoce, o si no fuera el código ASCII, fuera alguna otra cosa, qué sé yo. UTF-8 también. Hay 2 o 3 códigos que se usan que todo el mundo los conoce, y cualquier editor de texto se lo banca. Entonces, cuando ustedes graban, por ejemplo, código fuente, es texto. Al código fuente que graban en Singe lo pueden abrir con el bloc de nota, lo pueden abrir, qué sé yo, con Visual Studio Code, con Notepad++, con Sublime, con cualquier editor de texto que se les cante, que todos lo van a entender igual porque el código fuente se guarda según esa tabla ASCII y estamos todos de acuerdo en cuál es. Incluso entre distintos sistemas operativos, la tabla ASCII es siempre la misma. Pero está el problema este de que como datos de igual tipo no tienen el mismo tamaño, me obliga a que el acceso sea secuencial. No puedo ir derecho al décimo número, porque donde esté el décimo número depende si los 9 anteriores eran cortos o largos. Eso va a ser una molestia. Y al estar guardando todo como código ASCII, las cosas que en memoria no sean código ASCII, bueno, se tienen que convertir al momento de guardar. Un entero no está guardado en memoria según su código ASCII. Cuando yo lo escribo, se convierte. De la misma forma que se convierte cuando lo escribo con cout o cuando lo leo con cin, ¿sí? La conversión la hace la sobrecarga del operador mayor, mayor o menor, menor. No es un problema en el sentido de que, uy, tengo que implementar una conversión. No, ya está hecha. Yo uso mayor, mayor, menor, menor y listo. Convierte automáticamente. El operador ya está hecho. Para la clase iString o string, esos operadores ya están, ya los venimos usando, sin problema. Solamente que no sabíamos qué implicaba. Ahora empezamos a entender qué implica por detrás. Pero se usa igual de fácil que siempre. Cuando yo tengo, por ejemplo, el 42 seminario y hago un cout 42, lo tiene que convertir al código ASCII del 4, el código ASCII del 2 para que me aparezcan esos 2 caracteres en pantalla. Lo mismo va a pasar cuando lo escriba en un archivo. Y entonces, extrayendo del diagrama inicial la parte que me interesa, que son estas 3 clases, las 3 con la F, las 3 de archivo, tengo el ifstream para entrada o lectura, el ofstream para escritura, y uno que por herencia múltiple puede hacer las dos cosas, pero que para archivo de texto no tiene sentido. Este lo vamos a usar para binario. Así que por el resto de esta clase lo vamos a ignorar y vamos a decir, si estoy leyendo un archivo de texto voy a usar ifstring, si estoy escribiendo en un archivo de texto voy a usar ofstring. Y lo que vamos a ver entonces es qué tenemos que aprender. Si ya sabíamos escribir y leer con cin, cout, ¿qué tenemos que saber para escribir o leer en archivos? Tenemos que saber que vamos a usar estas dos clases, ifstring y ofstring, y que cuando yo cree una instancia de esa clase, por ejemplo, una instancia de un ifstring para leer texto de un archivo, le tengo que decir qué archivo. Yo voy a crear una variable que represente el archivo. Y cuando yo hago una lectura, si en lugar de poner cin pongo esta otra variable, en lugar de leer del teclado voy a estar leyendo de ese archivo. ¿Pero qué archivo es? ¿Sí? ¿En qué carpeta está? ¿Cómo se llama? Esa es la asociación que hay que hacer al momento de construir el fstring y es prácticamente la única diferencia para el caso de texto con cin cout. Que cuando en vez de cin cout sea un archivo, hay que decir qué archivo. ¿Sí? A eso es lo que le llamamos abrir el archivo. Es de alguna manera asociar una variable de mi código con una dirección, un nombre de archivo en el disco. Entonces yo, por ejemplo, con ifstring_archive voy a crear una variable, un objeto, una instancia de esta clase que dije que servía para leer. Y esta variable, ¿a qué archivo de mi disco va a representar?
Bueno, por ejemplo, a un archivo que se llama notas.txt. Y a partir de ahora, cada vez que yo lea de ese archivo, de esa variable, voy a estar leyendo la información que está guardada en el archivo notas.txt. Puedo directamente, al momento de construir, ya asociar o construir una variable que sirve para leer, pero que no digo enseguida a qué archivo corresponde y más tarde lo digo. ¿Sí? El método open o el constructor funcionan de la misma manera. Lo importante es que yo, antes de intentar leer, tengo que haber dicho esta variable a qué archivo representa. Pregunta por ahí interesante, ¿en qué carpeta está notas.txt? Cuando hagan las prácticas de archivos, hagan lo siguiente. Guarden el archivo CPP en una carpeta, la que ustedes quieran, se crean una carpeta, qué sé yo, guía 5, y ahí adentro guardan todos los CPPs. Y entonces cuando yo diga notas, lo va a buscar ahí adentro. ¿Sí? Si yo pongo el CPP en una carpeta, Singe me va a compilar el ejecutable en esa carpeta. Y si me ejecuto en esa carpeta, cualquier nombre de archivo que yo ponga y no diga en qué carpeta, lo va a buscar en esa. Lo correcto va a hacerlo de ese modo. Lo correcto no es decir en qué carpeta, porque si yo me voy a otro programa donde guardo mis archivos en otra carpeta, porque es otro usuario, porque es otro disco, por lo que sea, y mi código estaba asociado a una carpeta en particular, si yo acá no puedo poner c2 barra usuario, barra Pablo, barra mi documento, barra lo que sea, porque si me voy a otra máquina donde el usuario no es Pablo, ya no lo puedo abrir. ¿Sí? O donde, no sé, Windows está en inglés y en vez de mis documentos es My Documents. O cualquier cuestión así. O cambié de versión de Windows, que en una época era Document and Setting, después pasó a ser User, donde están todos los usuarios. Cualquier cambio de cualquier tipo, cuando yo pongo una ruta fija, me jode. Entonces, si yo pongo simplemente el nombre, lo va a buscar en la carpeta donde estemos trabajando, donde estemos con el ejecutable. Así que eso es lo recomendable. Y ahí les queda la aclaración. ¿Sí? No utilicen rutas fijas, porque es para problemas. Yo les mostré que constructor y open hay que pasarle el nombre del archivo. Opcionalmente les puedo pasar unas banderitas como segundo argumento para indicar dos cosas. Y por ahora las únicas banderas útiles van a ser para cuando voy a escribir. Cuando voy a leer, no voy a usar ninguna bandera. Cuando voy a escribir, ¿qué pasa si el archivo ya existe? Si el archivo ya existe, yo tengo la opción de agregarle a lo que hay con app o de borrarlo y hacerlo de cero. ¿Sí? Es como que estas banderitas me van a permitir elegir si cuando el archivo existe yo estoy borrándolo y escribiéndolo de nuevo de cero o le estoy agregando, estoy dejando lo que había y agregando algo más al final. Por ahí para eso el segundo argumento. Y eventualmente tenemos un método para preguntar si esta asociación que intentamos hacer funcionó. Porque ¿qué pasa si yo digo que voy a leer de un archivo notas.txt, pero de pronto notas.txt no existe o no está en esta carpeta? Y entonces la apertura falla, la asociación entre esta variable y este archivo en disco va a fallar. O si yo digo que quiero escribir y estoy parado en una carpeta donde mi usuario no tiene permiso para escribir. O estoy parado, no sé, en un CD que solamente se puede leer y no escribir. Entonces, puede fallar en un montón de casos. Así que va a ser buena costumbre que luego de intentar hacer la asociación, le preguntemos a la clase si el archivo de verdad quedó abierto, como para saber si funcionó la asociación. Si no quedó abierto, algo raro hay. Casi siempre esto nos va a pasar cuando queramos leer de un archivo y de pronto el archivo no existe o el nombre no está bien escrito. Y eventualmente cuando termine de escribir o de leer, tengo que deshacer esa asociación, lo que le llamamos cerrar. Si a esto le llamábamos abrir, esto le vamos a llamar cerrar.
que si yo no lo hago explícitamente, el destructor de la clase archivo lo va a hacer de todas formas. Sí, el destructor de la clase fstring se va a encargar de que ningún archivo quede abierto. Si yo no hago el close, él lo va a hacer. En algún caso puede estar bueno que lo haga yo por el motivo de que no debería nunca tener dos variables tratando de trabajar sobre el mismo archivo. Tener dos fstring, qué sé yo, archi1 y archi2, los dos queriendo trabajar sobre el mismo notas.txt. Eso va a ser una metida de pata seguro. Entonces, en algún caso, a lo mejor yo abro el archivo y lo necesito cerrar antes de que otro lo pueda volver a abrir. ¿Sí? No queremos que haya dos trabajando al mismo tiempo sobre el mismo archivo. Entonces, a veces lo cierro antes de tiempo como para darle la oportunidad a que otro fstring lo pueda abrir. Si no fuera el caso, y no pongo esto, el destructor de la clase fstring, cuando se cierren las llaves, me lo va a cerrar de todas formas, no me va a dejar nunca nada abierto. Entonces, vamos a ver ejemplos un poco más concretos. ¿Qué tengo acá? Por ejemplo, para escribir, ¿sí? OFString. Voy a escribir en un archivo nota.txt. Esto me va a crear el archivo nota.txt. Si el archivo existiera, lo borra y empieza de cero con un archivo en blanco. Y fíjense que de la misma manera que yo antes ponía, por ejemplo, cout, el nombre y un enter para que me aparezca el nombre en una línea y cout, no sé, el promedio con un manipulador de flujo y un enter para que me aparezca en la otra, en vez de cout pongo esto y funciona. Porque tanto archi como cout terminan siendo instancias de la misma clase OStream, ¿sí? Porque todos heredaban del mismo lugar. Lo que agrega la F es el tema de abrir y cerrar. Pero todo el mecanismo de escritura y lectura, menor, menor, mayor, mayor, gainline, manipuladores de flujo, etc., estaban en las clases bases, en eString y en noString, o sea que eso lo hereda todo el mundo, va a funcionar para cualquiera de los flujos. Lo único particular de archivos es el tema de abrir. Entonces, escribimos con mayor, mayor y manipuladores de flujo, escribimos con menor, menor, leemos con mayor, mayor y con getLine. Exactamente igual que leíamos o escribíamos con C inicial. Y hasta tan igual va a ser que vamos a tener los mismos problemas. Había una cuestión con el ignore que siempre nos jodía cuando mezclábamos los dos tipos de lectura. Nos va a pasar exactamente lo mismo con el archivo. ¿Alguien pregunta, ¿se puede hacer carpetas donde está el CPP para buscar? Sí. Es como que cuando lo que yo pongo acá, si no es una ruta completa, si no empieza con C dos puntos barra, lo que yo pongo acá se le agrega a la carpeta donde estoy parado. ¿Sí? Donde sea que yo esté parado, se le va a agregar, cuando la ruta es relativa, cuando no empieza desde la raíz del C dos punto barra, es como que lo que yo ponga se agrega a la carpeta donde esté el exe. Y entonces yo puedo poner subcarpetas acá, por la pregunta que me hace Valentín en el chat. Veamos ejemplos. Un programa para guardar 10 enteros o para leer y mostrar los 10 enteros. ¿Había algo más? Bien. Entonces, vamos a ver el código. Un programa que escriba 10 enteros en pantalla podría ser este. Vamos a ponerle nombre. Sí, este podría ser un programa que escriba 10 enteros en pantalla. Cuando yo lo escribo en pantalla, le tengo que poner un enter para saber. Vamos a poner enteros más chicos para que... Porque si yo no pongo un enter, no tengo idea dónde termina uno y dónde empieza el otro. Sí, no sé si esto era 8 y 36, o era 83 y 8, o era 83 y 86. ¿Dónde empieza uno y termina el otro? Entonces, o un espacio o un enter, algo tengo que poner
para separarlos. Lo mismo me va a pasar en un archivo. Si yo en lugar de guardar en pantalla, quiero guardar en un archivo, vamos a poner este código en algún lado. Es una carpetita PO. No sé, ejemplo 1. Bien. Y entonces, acá está, la carpeta tiene mi código. Cuando yo compilo, obviamente se genera, ahí lo corro, se genera en la misma carpeta el ejecutable. En Windows va a ser .exe, en Linux .bin, bueno, no importa. En esa misma carpeta voy a poner el archivo. Entonces voy a decir, una variable que va a representar a un archivo. Llamémosle archi, no sé. Hay que hacer el include de fstring. ¿A qué archivo? A números.txt, por ejemplo. Y si yo en lugar de mostrar en pantalla, en lugar de escribir en pantalla, escribo en el archivo, cuando corra este código no voy a ver nada en pantalla, sino que voy a ver que apareció un archivo. Y que ese archivo adentro tiene los numeritos. ¿Sí? Entonces, tan simple como eso. Declarar una variable que va a representar el archivo, hay que decir cómo se llama y listo, la usamos en lugar del cout. ¿Sí? Escribamos en los dos lugares, escribamos en pantalla y en el archivo, así podemos comparar. Eso es lo que salió en pantalla y esto es lo que está en mi archivo. ¿Sí? Fíjense que coincide perfectamente. Entonces, leer y escribir es tan simple como eso. Vamos a hacer uno que lea. Comentemos esto y supongamos que queremos leer 10 números. Entonces, por ejemplo, si quiero poner 10 números en un vector, yo puedo agarrar, vamos a hacerlo de la forma larga, porque no todos se llevan también con la forma corta, pero me da lo mismo. Si yo quiero leer 10 números en un vector, usualmente lo hago de esta manera. Y si luego los quiero mostrar, bueno, de esta manera. Entonces, me faltó el include de vector. Cuando mi programa empieza, espera que yo le ingrese 10 números y cuando termine con los 10 números me muestra el lector. ¿Qué pasa? Cerré el chat sin querer. Bien. ¿Qué pasa si en lugar de leer de la consola quiero leer de un archivo? Todo lo que tengo que hacer es crear una variable para lectura. Entonces voy a usar la ifstring de input y decirle que tiene que leer de este archivo. Y entonces cuando lee play, directamente voy a ver, no voy a ver nada, no sé por qué puse nombre, números. Bueno, fíjense, puse nombre, el archivo no existe. Como el archivo no existe, las lecturas me van a dar basura, van a fallar todas. Pero yo ni me enteré que falló. Entonces yo acá podría haber dicho, si el archivo no está bien abierto, no puedo abrir el archivo, fin de mi programa. No puedo seguir si no tengo el archivo. Entonces, ahí, en lugar de intentar leer de un archivo que nunca se abrió, me podría haber dado cuenta. Por eso siempre que voy a leer está bueno poner este if. Me podría haber dado cuenta de que estaba mal el nombre de archivo, de que ese no existe. Se llama números. Entonces, fíjense, números, leo del archivo y luego, bueno, muestro lo que leí. Y ahí sí, 83, 86, 77, los mismos 10 números que antes.
¿Qué diferencia entre seer y seout? Aclaré antes que usualmente este se usa cuando hay errores. En los ejercicios que vamos a hacer nosotros, ustedes no van a ver ninguna diferencia. Quieren usar seout para todo, bienvenidos, no pasa absolutamente nada. Porque como lo usamos nosotros, las dos cosas terminan en la consola. Pero si uno quisiera, lo podría llegar a separar. Por ejemplo, cuando Synjay le pide al compilador que intente compilar el código fuente, ¿sí? Cuando Synjay ejecuta el compilador y el compilador genera mensajes de salida, Synjay puede separar los mensajes que fueron por cout de los mensajes que fueron por seer. Y entonces decir, no sé, que todo lo que fue por cout son mensajes normales y todo lo que fue por seer probablemente sean warnings y errores de compilación, sean cosas raras. Nosotros ahora no vamos a ver la diferencia, pero se usa cuando uno encadena distintos programas que un programa puede llegar a distinguir las dos salidas del otro. Por ahora pueden ignorarlo. Es simplemente una costumbre mía poner seer para los errores, pero lean cout que no pasa nada. Lo importante era esto, verificar si está bien abierto, y si está bien abierto podemos tratar de hacer esta lectura. Y fíjense que el mecanismo de lectura es exactamente el mismo que si leyéramos de teclado. La única diferencia fue la apertura, todo lo demás no cambia. Ya con eso podemos hacer un montón. Porque ya con eso, ya todo lo que sabíamos leer y escribir de teclado o de leer, digamos, sí, leer de lo que el usuario escribe por teclado y meterlo en variables, o escribir en el sentido de lo que tengo en variables, sacarlo por la terminal, eso mismo mecanismo uso para, en lugar de tomar del teclado, tomar de un archivo texto, o en lugar de mostrar en pantalla, poner un archivo texto. ¿Qué otro último detalle interesante vale la pena mencionar para archivos de texto? El tema de que cuando yo no sé el tamaño, ¿qué pasaba cuando yo no sabía el tamaño y estábamos leyendo desde teclado? Teníamos que buscar alguna cuestión tipo, bueno, que lea hasta que me ingresen, no sé, -1. Siempre que leíamos de teclado sin saber el tamaño, poníamos al final algún valor especial que me indique que la carga termina. Y entonces, si queríamos cargar 10 datos, terminábamos poniendo 11. Los 10 datos posta y, no sé, el -1 para terminar. Ese sistema se podría usar en el caso de un archivo. Y entonces yo tendría que en mi archivo, vamos a abrirlo con mi bloc de notas y vamos a poner un -1 al final. Y entonces ese mismo sistema va a funcionar. Ahora puedo ver los 10 números sin tener que saber que eran 10. Esto leyó hasta el -1. Y acá vamos a ir hasta el 6. Y entonces, de la misma manera que nos dábamos cuenta cuántos había en la consola, lo podemos hacer en el archivo. Pero el archivo tiene algo más que la consola no tiene, o que la entrada por teclado no tiene. El archivo se acaba. Entonces, yo no debería necesitar inventarme ese -1, porque el archivo después del 21 termina. Entonces, sería mucho mejor si yo me pudiera dar cuenta de que el archivo terminó, de que después del 21 se acaba el archivo, no hay más datos. Tiene un tamaño finito el archivo, se acabaron los bytes del archivo y listo. Con eso me debería dar cuenta que no hay más datos sin necesidad de meter nada raro al final. ¿Cómo puedo hacer eso? Que es un poco donde dejé la presentación, la pregunta que seguía, creo, si no me salté nada. Hicimos escribir, hicimos leer los 10. ¿Qué pasa si son n, si no sé cuántos son? No es fijo en 10. El truco es el siguiente.
la acción de lectura, esta es la acción de lectura, ¿sí? Archi, flechita, flechita X, esa es la acción que lee un valor y lo pone en la variable X. A la acción de lectura la puedo pensar como condición. Esto lee, pero además de leer, hagamos de cuenta que esto me devuelve verdadero o falso. Yo acá en realidad le estoy diciendo, intenta leer un entero. Si efectivamente pudo leer un entero, digamos que equivale a que esto me devuelva verdadero. Y si falló la lectura del entero, equivale a que me devuelva falso. Entonces yo con este while voy a ir leyendo y agregando mi vector hasta que la lectura falle. La lectura puede fallar por dos motivos. Si el archivo tiene el formato que corresponde, va a fallar cuando se acabe el archivo. Las 10 primeras veces va a leer sin problema, cuando quiera leer el 11 va a fallar porque ahí no hay más datos y listo, eso me indica que hay que cortar la lectura. Y entonces, me queda una llave de más. Fíjense que ahí leo los 10 valores. Usando la acción de lectura, esto funciona para mayor y también funciona para getLine. Cualquiera de las acciones de lectura, además de leer, se puede meter como condición, se puede pensar como que eso me da verdadero o falso. Entonces, me sirve para saber si leí o no. Eventualmente, este es el archivito de números. La lectura podría fallar porque de pronto me encontré con algo que no es un número. Y entonces, en este caso, no voy a llegar al final del archivo. La lectura falló justo después del 93 porque lo que venía no era un número. Yo quería un número, puse otra cosa, falló la lectura. Pero si el archivo tiene el formato correcto, y en los ejercicios que vamos a hacer nosotros vamos a suponer que sí, porque aparte la mayoría de las veces van a ser archivos que nosotros mismos generamos, así que si los generamos bien podemos confiar en que van a tener números y no cualquier otra cosa, yo puedo usar este truco. Entonces casi siempre vamos a leer de esta manera, ¿sí? Es la forma más fácil de determinar cuándo termina el archivo. Y hasta de protegerse si de pronto el formato no coincide y alguna lectura falla. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes diferencias al momento de leer desde un archivo versus leer desde la consola? La primera es que hay que abrirlo. La consola del CEIN, entre comillas, ya está abierto. Ya me lo dan hecho. Me lo dan creado al CEIN, no lo creo yo. El archivo, el ifstring, lo creo yo y entonces, bueno, tengo que hacer esta apertura, esta asociación con un archivo en el disco. Y la ventaja de que el archivo en algún momento se termina. Y entonces no necesito inventar un valor especial. Leo hasta que la lectura falle, que normalmente va a ser hasta que se acabe el archivo. Que esto me puede servir o no. Si yo sé que el archivo tiene 10 datos, hago un for de 10 y se acabó. Si yo no sé cuántos tiene, puedo recurrir a este truco. Y usen este truco. Cuando busquen en internet van a ver que el archivo tiene un método que se llama EOF, end of file, final de archivo, y que muchos quieren usar este método para detectar el final del archivo, y a pesar de lo que el nombre indica, ese método no me garantiza que estemos en el final del archivo. Si este método me da un verdadero o falso, y todo el mundo cree que como se llama end of file, me va a dar verdadero cuando haya llegado al final del archivo. Y eso no es cierto. Está fuertemente malinterpretado. Tiene que ver, pero no es exactamente así, es un dolor de cabeza. Así que advierto, no lo usen porque lo van a ver en un montón de ejemplos, lo van a ver por todos lados. Si lo usan bien anda, pero tiene sus sutilezas que mejor evitarlas. Usen este mecanismo que es mucho más piola. Y entonces ahí les queda el código. ¿Sí? Con el ejemplo acá puesto en negrita de cómo usamos, acá con mayor funcionaría para getLine. La mismísima acción de lectura sirve como condición para
la estructura iterativa. Bien, digamos que eso es todo lo que hay que saber de archivo de texto. ¿Qué por ahí faltó decir cuando yo voy a... En realidad lo dije, pero no hice el ejemplo. Si yo acá genero, vamos a poner el slant para que genere otros números que no sean siempre los mismos. Entonces, me va a generar distintos. Sí, yo tenía estos 10 números, 83, 86, 67. Lo corro, y ahora mi archivo, Sinjay me avisa que cambió, recargámelo, ahora tiene otros números. Lo corro de nuevo, cierro, corro otra vez, y ahora tiene otros números. ¿Sí? Los números van cambiando. Fíjense que siempre tengo 10. Esto sería como si el segundo argumento estuviese indicando que siempre estamos empezando un archivo nuevo. Si el archivo ya existía, lo borramos y hacemos uno nuevo. Una alternativa es up. Yo tengo estos 10 números. Si yo pongo trunc, es como que empieza el archivo de cero y se pone a escribir números nuevos. Si yo pongo up, me va a escribir los números nuevos a continuación de los que ya tenía. Entonces, yo acá tengo 10 números. Si escribo 10 más, pero en modo agregar, no voy a perder los 10 que ya tenía, sino que voy a terminar con 20. Los 10 originales y los 10 nuevos. ¿Cuál es la probabilidad de que toque 3 veces seguida el mismo? Esto es rarísimo. Estadísticamente el RAN es muy malo para aleatorios, pero es lo más fácil de usar. Corro el programa varias veces y sigo agregando números al azar. ¿Sí? Lo corrí 4 veces, lo tengo 40 números. Mientras que trunc va a borrar todo y me va a poner 10 frescos y voy a haber perdido los 40 que tenía. Entonces, al momento de escribir, el único detalle interesante puede ser este, que yo puedo elegir entre agregar o rehacer el archivo por completo. Lo que no puedo hacer, yo elegí borrar todo o agregar al final. Lo que no puedo hacer es venir a este 4 y cambiarlo por, no sé, 89. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 4 ocupa un byte, 2 si contamos el enter que lo separa del siguiente, y el 89 ocuparía 3 bytes. ¿Sí? Si esto yo lo viera como un archivo, vamos a suponer que lo separamos con espacios. Bien, supongamos que este es mi archivo. Apretamos la tecla insert. Si yo voy a donde está el 4 y escribo el 89, me va a quedar esto. Y ahora voy a tener 9 números, no voy a tener 10, porque estos no van a ser 8940, este va a ser el 8940. Entonces, o si yo, por ejemplo, vengo al 27 y quiero poner un 3, me quedó 37 porque me sobró un pedazo del número anterior. Así que no tiene sentido en texto querer reemplazar directamente en el archivo un valor por otro. Si agarrar los bytes de un número y cambiarlos por los bytes de otro. No tiene sentido por este problema de que pueden ser más largos o más cortos. Entonces, ¿qué hacemos cuando de verdad el enunciado me pide que reemplace? Que creo que es, déjenme cerrar todas las consolas que me quedaron abiertas. Creo que es lo que me pide el ejercicio que sigue. Por ejemplo, que lea una lista de nombres y notas y reemplace las notas por el promedio. O podría ser a lo mejor que reemplace una nota. ¿Sí? Da lo mismo. Vamos a suponer que... Vamos a hacer eso. Vamos a crear un archivo notas.txt.
donde voy a copiar los datos del ejemplo y voy a hacer un programa que lea y muestre esos archivos, esos datos. Entonces, vamos a leer, le voy a llamar archivo de entrada, notas.txt, y este archivo tiene por cada alumno primero una línea con el nombre, que la puedo leer con getLine. Yo antes ponía getLine sein, nombre, ahora pongo getLine archivo, nombre, y estoy leyendo una línea completa del archivo. ¿Sí? Estoy leyendo toda esta línea. Y luego venían 3 notas, que yo si fuera de la consola las podría leer de esta manera. Si es del archivo, cambio sein por el nombre de mi archivo y las estoy leyendo del archivo. Y entonces puedo mostrar nombre, notas, y vemos qué pasa. Me falta un punto y coma. Y ahí leyó el nombre y las 3 notas. ¿Sí? Leo exactamente de la misma manera en que habría leído si se tratara de la consola. ¿Sí? Combinando en este caso getLine y sein. Que toqué acá. Esto no. Combinando, ahí, no sé qué carajo toqué, getLine y mayor. Si tengo que leer 3, podría decir, repito esto 3 veces y esto va a fallar estrepitosamente. Leyó el primero bien y después leyó cualquier cosa por el problema del ignore. Si yo estuviera en la consola haciendo esto, tendría que hacer un sein.ignore por el problema que teníamos cuando combinábamos los 2 mecanismos de lectura. Siempre que terminábamos con mayor y la próxima iba a ser con getLine, en el medio necesitábamos un ignore. La solución es exactamente la misma y ahora lo leo bien. ¿Sí? Y si yo no sé cuántos son, puedo agarrar una de las lecturas, o si quiero las 3, pongamos que agarro la lectura del nombre, o las puedo agarrar a las 3, todas las lecturas, porque yo dije que esto funciona para cualquiera de las lecturas. Entonces, yo acá estoy diciendo, si pude leer la línea y pude leer las 3 notas, entonces lo muestro. Y si no, voy a hacer de cuenta que si no pude es porque se acabó el archivo. Y entonces, ahí están todos los datos. Pero ahora no le tuve que poner la cantidad, ¿sí? Usé el truco ese que les dije antes. La acción de lectura como condición del while. Entonces, con esto estoy pudiendo leer todas las notas. Pongámosle que yo quiero ponerle un 10 a Bill Gates en el segundo parcial. ¿Sí? Que, insisto, si yo viniese y escribiese 10, le quedaría 6 y 107. Entonces, no puedo ir directamente al archivo a cambiar el 5 por un 10. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que borrar el archivo y hacerlo de nuevo. ¿Sí? El archivo original lo voy a cargar en memoria, para no perder esos datos, obviamente. En la versión en disco la voy a borrar y la voy a escribir de nuevo, pero esta vez en lugar del 10 voy a escribir un 5. Perdón, en lugar del 5 voy a escribir un 10. Pero el procedimiento básicamente es: cargo toda memoria, borro el archivo original y lo hago de nuevo. No puedo modificar una partecita por este problema de que no miden lo mismo. Entonces, vamos a cargar todo el archivo memoria. Por ejemplo, vamos a poner los datos de los alumnos. Nota 1, nota 2, nota 3.
en un struct. Y vamos a hacer un vector de alumnos. Necesito, de alguna manera, guardar todos estos datos de memoria porque el archivo lo voy a tener que borrar por completo. Entonces, leemos los datos y en lugar de mostrarlos, los guardamos todos en un vector. Abrí el archivo para leer. Intento leer el primer alumno, me va a decir que sí, lo pongo en el vector. Intento leer el segundo, lo agrego en el vector. Intento leer el tercero, lo agrego en el vector. Cuando intente leer el cuarto, falla porque el archivo se acabó. Cuando llegue a este punto, tengo mis 3 alumnos en el vector. Termina la lectura. Y acá va a ser importante que yo cierre el archivo, porque ahora lo voy a querer volver a abrir, pero para escribir. Recién hice la lectura, leí los datos originales. Ahora lo quiero borrar y escribir de nuevo. Entonces tengo que hacer que el string que lo tenía agarrado para lectura lo suelte, y lo voy a agarrar ahora con otro string, con un OFString, al mismo archivo. Por eso es importante que este lo haya soltado. Y esto, si lo pongo o no lo pongo, da lo mismo, pero lo voy a poner para que quede claro. Voy a borrar todo su contenido. En este momento, cuando yo esté en la línea 24, el archivo está totalmente en blanco. Y a partir de acá, podemos empezar a escribir los datos de los alumnos. Cada alumno de mi vector lo escribo. Ponemos nombre, enter, nota 1, espacio, nota 2, espacio, nota 3, enter. Y bueno, lo que yo quería en realidad era no escribir exactamente lo mismo, sino modificar una de las notas. Entonces yo iba a agarrar al segundo alumno y le iba a poner un 10 en la segunda nota. ¿Sí? Entonces, en mi vector, esto va a estar en B0, esto va a estar en B1 y esto va a estar en B2. Dentro de B1, este es nombre y estos son nota 1, nota 2, nota 3. Modifiqué en mi vector la segunda nota, borré el archivo y volví a escribir todo el vector. Cuando ejecute esto, ¿qué me faltó? Acá es una A. Ahí mi programa corrió. Y perdí todos los datos. Fíjense el error tonto que hice. Lo puse en pantalla, no lo puse en el archivo. Borré mi archivo y los datos los puse en la pantalla. O sea que mi archivo me tiene que haber quedado, si lo recargo, en blanco. Qué genio. Vamos a volver a copiar. Bien. Volvemos a poner los datos originales y ahora, escribiendo donde corresponde, no debería haber nada en pantalla. Perdón, ya sé qué pasa. Cuando en el touchpad toco el botón del medio sin querer, pega lo que sea que haya copiado y por eso me aparece código de la nada. Bien. Toda la lectura, cierro el archivo, modifico un dato, lo borro, lo escribo completamente de nuevo. En la consola no se ve nada porque leí de un archivo, escribí en otro. No hubo nada que vaya o venga de la consola. Pero si voy a mi archivo, ahora tengo el 10. ¿Sí? Y si le quiero volver a poner el 5, corro mi programa y cuando voy a mi archivo, ahora tengo el 5. Entonces, lamentablemente, la técnica para modificar un dato es rehacer el archivo completo. ¿Sí? ¿Cómo modifico los datos de un archivo? Lo cargo todo en memoria, en un vector, por ejemplo, hago todos los cambios que tenga que hacer en ese vector y luego genero el archivo de nuevo.
borro el archivo y lo vuelvo a hacer a partir de lo que me quedó en el vector. Y para archivos de texto estoy obligado a hacerlo así. ¿Sí? Esta que aparece acá como opción 1, para archivo de texto es la única. Porque la opción 2 de ir directamente al archivo a sobreescribir un dato con otro, ya vimos que en texto no funciona. Como los datos no tienen el mismo tamaño, no funcionan. Así que el código de esta opción en archivo de texto ni lo vamos a ver. La opción 2 la veremos en la clase que viene con binarios. Pero con texto no existe. Con texto tengo que cargar toda memoria, hacer todos los cambios que haya que hacer y cuando termino, escribir el archivo completo de nuevo. Es un poco molesto porque a lo mejor quiero cambiar un solo numerito, como en este caso, y tengo que escribir todo. Pero bueno, es lo que hay. ¿El antivirus no jode para un archivo de texto? No debería. Si sospecha de algo, debería sospechar más de los binarios que los de texto. No debería joder más de la cuenta. O sea, no más de lo que venía jodiendo hasta antes de usar archivos. Sobre la pregunta del chat. Bien. Y acá les queda el código, creo, ¿sí? En la presentación está el código. Fíjense, armo el struct. Creo un vector. Abro el archivo. Faltaría el if para verificar que esté abierto. Y hago el while que va leyendo con getLine y con mayor y poniendo en el vector. Cuando termina lo cierro. Abro el archivo. Cuando yo lo abro con OFString, si no digo nada, por defecto me lo borra y me lo hace de nuevo. Así que acá estoy perdiendo todo lo que tenía. Y haciéndolo de nuevo estoy mandando los datos nuevos. En este ejemplo lo que mandaba era el promedio en vez de las notas. En el que yo hice recién cambiaba una nota, en el que está acá pone directamente el promedio, pero es la misma idea. Que si quiero editar el archivo lo tengo que cargar todo y reescribir todo. Y no hay más que saber. O sea, todo lo que hay que saber de archivos es que las clases ifstring y ofstring vienen del mismo lugar de donde salieron sein y out. Entonces, todo lo que ya sabían, mayor, menor, menor, getLine, ignore, manipuladores de flujo, funciona. Derecho, sin nada raro. ¿Qué hay que agregar? El proceso de apertura y verificar eventualmente con el isOpen si eso funcionó. Y el detalle de que en el caso de la lectura puedo, con este mecanismo, determinar cuándo se termina el archivo y no tener que inventarme un valor especial cuando no sé la cantidad. Luego, el hecho de que tengamos que cargarlo todo en un vector y volver a escribirlo, ¿sí? Se deduce, entre comillas, de esta idea de que no todos miden lo mismo. Pero eso no es sintaxis nueva. ¿Qué agregamos en términos de sintaxis? El tema de la apertura y el tema de usar la lectura como condición. Es lo único nuevo que agregamos. Todo lo demás es lo que ya veníamos haciendo con Sei no Sea. ¿El close es como el delete? Pregunta alguien. En algún sentido sí. De la misma manera que si yo tengo un puntero para manejar un arreglo. Si no le hago new, el puntero ese no me lleva a ningún arreglo. Y si no le hago delete cuando terminé de usar el arreglo, sigue ocupando memoria. En ese sentido, sí, el new sería equivalente, o el open sería equivalente al new. Si yo tengo un archivo, pero no dije a quién representa en el disco, a qué nombre en el disco representa, no me sirve para nada. Sería como tener un puntero y no haberle hecho new. Y que cuando lo termino de usar, si no le hago delete, nadie más lo puede usar. En el caso del delete posta, nadie más puede usar la memoria. En el caso del archivo, si no lo cierro, cuando otro lo quiera abrir, puede meter la pata. Así que nadie más puede usar la memoria, nadie más puede usar el archivo. Es una buena analogía. Y aparte queda consumiendo recursos. Sí, hay cosas internamente que pasan en el open y en el close que, bueno, depende de cómo es archivo por dentro, no nos vamos a meter, pero hay que hacer el open y el close. Este close casi nunca lo pongo porque si acá termina el programa se hace solo. ¿Sí? Lo bueno es que los archivos no están manejados a patas, sino que están encapsulados adentro de una clase donde constructor y destructor garantizan de que no me olvide nada raro. Así que me lo va a hacer solo al close.
Pero este sí lo tengo que poner, porque este yo necesito que se haga acá. Y si el programa me lo hiciera solo, me lo haría cuando termine el main. Si yo saco este close, se va a hacer automáticamente acá. No donde yo quiero, sino mucho después. Por eso a este sí lo tengo que poner. El segundo no hace falta, porque si lo pongo acá o no lo pongo y se hace 2 líneas más abajo, es lo mismo. No hay nada interesante en el medio. Ahí el programa ya terminaba de todas formas, así que el segundo lo puedo evitar, pero el primero sí era importante. Así que los archivos de texto deberían ser los fáciles, ¿sí? Porque leemos y escribimos igual que se in, se out. Lo único nuevo es esto de abrir y de saber dónde termina. Solamente esas 2 cositas. Todo lo demás es lo que ya saben. Sobre el fixed era para que la cantidad de decimales que yo le digo sea fija. Porque el set precision, si yo no pongo el fixed, me da la cantidad de dígitos, no la cantidad de decimales. ¿Sí? 3,14, por ejemplo, tiene 3 dígitos y tiene 2 decimales. Si yo no pongo el fitset, este 2 se interpreta como la cantidad de dígitos. Si yo pongo el fitset, se interpreta como la cantidad de decimales. Esa es la diferencia que hace el fixed. Bien. Creo que respondí todo lo que quedaba en el chat. Y como les digo, ahí termina archivos. Que por ahí fue mucho contarles de qué se trata un archivo, pero al final en código no hay más que la lectura y la condición del while. Por eso digo que es una unidad piola y fácil. ¿Qué nos va a pasar por ahí con los archivos? Que a veces nos va a convenir leer una línea como string y luego manipularla. Porque, por ejemplo, nos podemos encontrar con un archivo donde, o acá, donde yo quiero cortar nombre y apellido. Y entonces para cortar nombre y apellido necesito saber dónde está la coma. Porque si yo leo con sein mayor mayor y decir la primera palabra es el nombre y la segunda es el apellido, cuando alguien tiene un doble apellido eso me falla. Sí, o tiene un apellido, no sé, como Pedro de la Rosa, qué sé yo. Son 3 palabras. Entonces va a haber un montón de casos donde eso me falle. Así que muchas veces voy a necesitar manipular el string. Voy a necesitar, por ejemplo, leer esto con getLine, toda una línea, y dentro de esa línea poder encontrar dónde está la coma, y una vez que sepa dónde está la coma, poder cortar lo que está antes por un lado, lo que está después por el otro, para, por ejemplo, separar nombre y apellido. Por eso la segunda parte es un poco qué se puede hacer con los strings. Primero lo que ya saben. Con mayor mayor leen una palabra, con getLine leen toda una línea. Al momento de escribir da lo mismo si hay espacios o no, es siempre menor menor. Sí, esto es lo que hicieron todo el primer cuatrimestre en fundamentos. Nada nuevo por acá. Saben que se los puede asignar con igual, porque la clase no sabían por qué, nunca se lo preguntaron, pero ahora que vieron un poco que string es una clase, esto funciona porque la clase tiene sobrecargado el operador igual. Entonces pueden asignar o copiar string con el igual. Tiene sobrecargado el operador más. Y entonces, por ejemplo, yo tengo estos 2 strings y yo digo S1 más trae más S2. Me va a concatenar las 3 cosas y me va a guardar acá un string que es la suma de los 3. Entonces tiene sobrecargado el operador más para concatenar, para armar un string grande sumando partecitas. Solo concatena string, no puedo hacer S1 más 15. ¿Sí? Las cosas que voy a sumar tienen que ser cadenas. Tienen sobrecargado todos los operadores de comparación. Igual, distinto, mayor, menor. Acuérdense que mayor, menor era más o menos orden de diccionario. ¿Sí? La aposta es que es lexicográficamente el orden del código ASCII. Mientras no mezclemos mayúscula y minúscula, eso es orden de diccionario. Hasta ahí lo que ya sabían.
o lo que ya de alguna u otra manera hemos usado en la práctica. ¿Qué hay de nuevo? Porque string es una clase que además de estos operadores básicos tiene un montón de métodos, un montón de funciones miembro. Vamos a ver un poco las funciones miembro que me sirven para justamente manipular el string. La función substring, como el nombre lo indica, extrae una subcadena dentro de una cadena. En una cadena más grande yo quiero extraer, por ejemplo, esta palabra, la extraigo con substring. Le digo a S1, copiame en S2 me va a copiar la subcadena que empieza en la posición 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3, la 3 es la de la I, y que mide 8. De la 3, contá 8 letras y copialas a S2. Acá, por ejemplo, le estoy diciendo que empieza en la 14 y si no le digo hasta dónde, va a ir hasta el final. Entonces en S3 voy a tener más allá de la posición 14 hasta el final. Esta forma de marcar un pedacito del string se va a repetir en todos los métodos. Siempre es desde dónde y cuántas letras. Que ojo, muchas veces se confunden y piensan que es desde y hasta. No es desde y hasta, ¿sí? Si fuera desde y hasta, acá debería ser 3 y 12. No es desde y hasta, es desde y cuánto, ¿sí? De la 3, 8 letras para adelante, o de la 14, infinitas letras para adelante, hasta el final. Siempre que haya que hacer algo con un pedacito del string, vamos a seguir esta lógica porque así es la biblioteca. Si solo digo desde dónde y no digo cuántos, es hasta el final. Algo similar cuando yo quiera borrar una partecita de la cadena, ¿sí? Si yo le digo que a partir de la posición 3 borre 17 caracteres, todo lo que está subrayado me va a quedar error. Entonces el método Brace modifica la cadena. El método substring no modifica la cadena. Me copia un pedacito de la cadena y lo copio en otro lado, pero la cadena no cambia. ¿Sí? No. Extracción por eso está entre comillas, no es que le saco a la cadena, es que le copio una partecita. Si de verdad lo quiero sacar, lo quiero borrar, es erase, que justamente es borrar en inglés. Igual que antes, si le digo desde dónde y no le digo hasta cuándo, hasta cuántos, va a ir hasta el final. Y eventualmente el método limpiar borra todo. Si quiero poner la cadena en blanco otra vez, le puedo asignar comillas vacías o le puedo llamar al método clear, lo mismo que un vector, borra todo. Así que bueno, 3 formas de borrar todo o parte de una cadena. ¿Qué más puedo hacer? Reemplazar una parte de una cadena. Por ejemplo, a partir de la posición 5, agarrás 7 caracteres y reemplazalos por estos otros. Y acá hay algo interesante. Estos no son 7. Yo saqué 7 y puse 5. ¿Sí? Y eso es todo un tema, porque si yo pongo menos de los que había, todo lo que estaba a continuación hay que desplazarlo hacia la izquierda. O si quiero poner algo más grande de lo que había, todo lo que estaba a continuación hay que moverlo a la derecha para hacer lugar. ¿Se acuerdan cuando insertábamos, eliminábamos en un arreglo en fundamentos? Que era un dolor de cabeza. Bueno, este método hace todo eso, ¿sí? No me tengo que poner a pensarlo yo. Yo le digo que reemplace y si los tamaños no coinciden, él se va a encargar de hacer todo el ajuste. Así que yo le marco un rango desde dónde, cuántas letras hay que sacar y qué hay que poner a cambio. No importan los tamaños, el replay se va a encargar de arreglar para que quede bien. Entonces acá, por ejemplo, me queda hola mundo en vez de hola a todos. Si quiero insertar, si acá faltaba un pedazo de la letra y entonces en la posición 11, que es donde estaría la N, justo antes de la 11 quiero agregar la palabra viejo y un espacio, le digo insertar en la posición 11 todo esto
Y entonces ahora tengo una cadena más larga donde me apareció. Porque yo con el más puedo ir concatenando cosas al final. Pero si yo quiero meter algo en el medio, tengo que usar el insert. Vamos a ver que hay un montón de métodos. Por un lado, no se los tienen que aprender de memoria porque van a poder tener la ayuda en el parcial. Van a tener una hojita con todos los prototipos. Obviamente que si es virtual tienen la ayuda a mano. Tienen hasta Google a mano. Si el parcial fuera escrito, a lo mejor los finales de diciembre o seguro los de marzo van a ser escritos, nosotros le damos un machete oficial con todos los prototipos de funciones y ustedes lo pueden traer impreso. ¿Sí? Porque a partir de ahora vamos a ver un montón de funciones de varias clases que no tiene sentido memorizar. Se pueden traer los prototipos impresos. Tienen que tener una idea de qué es lo que hay para saber dónde buscar, pero no es necesario memorizar todo esto. Pero sí saber qué se puede hacer para saber qué buscar. Si de pronto quiero hacer algo que no esté contemplado en las funciones de la clase, yo siempre puedo imaginar que el string es un vector de letras. Y hacer operaciones elemento a elemento, letra a letra. ¿Sí? Por ejemplo, no hay en el estándar una función para convertir a mayúscula o minúscula toda una cadena. Sí hay en el estándar una función para pasar a mayúscula o minúscula una letra. Y entonces yo puedo recorrer con un for letra por letra e ir aplicándole esa función a cada una de las letras. ¿Sí? En este caso, a la primera le aplico la función que pasa a mayúscula y de la 1 en adelante le aplico las funciones que pasan a minúscula y entonces me corrige. Si yo acá había puesto mezclado mayúsculas y minúsculas, bueno, la primera va a ser mayúscula y todas las demás minúsculas. No había una función dentro de la clase string para hacer algo como esto. Pero yo con los corchetes puedo acceder a cada una de las letras y manipular las letras de a una. Entonces, siempre que me falla lo otro, puedo recurrir a esto. Puedo imaginar que es un arreglo y trabajar como si fuera un arreglo y buscar o reemplazar elementos en el arreglo. Fíjense que tiene size y todo, ¿sí? Literalmente funciona igual que un arreglo. ¿Qué es lo más complicado? Creo que esto es lo último. Lo más complicado que vamos a hacer con una cadena va a ser buscar. Que tampoco es tan complicado, pero hay un detalle que siempre les da dolor de cabeza. Supongamos que yo tengo una frase y dentro de esta frase quiero buscar una palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto es lo que le dice la pitonisa a Neo en Matrix 1. Y acá yo, por ejemplo, quiero buscar, no sé, cómo. Quiero saber en qué posición de esta cadena está cómo y que me diga que está en la 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En la posición 18. A partir de la posición 18 aparece la palabra cómo. Entonces, ¿cómo hago, valga la redundancia, para que me diga que está en la 18? Tengo un método find, al que yo le paso un string más chiquito y se fija si lo encuentra acá adentro y me dice en qué posición lo encontró. Me da el índice, como los vectores, los índices pueden ser enteros o size-t. Me da el índice que corresponda a donde empieza la palabra. Me daría 18, por ejemplo, en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es una palabra que no está en la cadena? ¿Sí? La complicación, lo que siempre trae dolor de cabeza del find es esto. No es tan complicado, pero por ahí es raro porque es la primera vez que lo ven. Si la palabra no está en la cadena, me va a devolver un valor especial. Si ustedes tuvieran que hacer esta función, ustedes podrían decir, bueno, no sé, si no la encontré, devuelvo -1. Sería una opción válida. ¿Sí? Ahora, ojo, si esto es un entero sin signo, -1 no vale. Entonces, por ahí, depende de qué tipo de entero estemos hablando, cuál sería el valor especial. No voy a decir devuelvo 5, porque cuando tenga un 5 no voy a saber si es que la palabra estaba a partir de la quinta posición o es que no estaba. Tengo que encontrar un valor que claramente no se pueda confundir con una posición legítima. Por eso digo algo como -1. ¿Cuál es la idea de la clase string?
La clase string tiene un valor especial que va a usar cuando no la encuentre, me va a devolver ese valor especial en lugar de la posición, que yo no sé cuál es. La clase no dice, cuando no lo encuentre devuelvo -1. La clase dice, cuando no lo encuentre voy a devolver un valor especial, pero ese mismo valor especial está guardado en un atributo estático que se llama nPost. Adentro de la clase hay un atributo público, una variable estática, por eso accedo de esta manera rara, porque es static, no me acuerdo si lo vimos o no en teoría, si no lo vimos no importa. Hay anotado dentro de la clase un valor especial, ese valor especial, el que va a usar find, bajo el nombre de nPost. Entonces yo no tengo que saber si es -1, -5 o 4228, no me importa. Yo sé que es el valor que está acá adentro, entonces comparo lo que me devolvió el find con ese valor especial, sea cual sea, le llamamos nPost. Si llega a coincidir es porque es el caso especial en que no encontró la palabra. Si no llega a coincidir, lo que voy a tener en P es la posición donde lo encontró. nPost vendría a ser una subclase, no, es un atributo estático. Es un atributo de la clase, pero estático. Cuando... Imagínate que vos tenés una clase string con un método find, que acá hace toda su búsqueda y al final, si lo encontró, retorna el valor, y si no lo encontró, retorna -1. ¿Sí? Pero vos de afuera no supieras si el valor especial es -1, o es -10, o qué carajo es. Entonces, los tipos pusieron un atributo nPost en -1. Entonces, la clase me va a devolver el valor que tenga este atributo. ¿Sí? Así que yo podría, lo que me devuelva el find, compararlo con este atributo. Perdón, puse un igual de más. Ahí. Compararlo con este atributo. Hicieron un atributo público para guardar ese valor. El detalle de que la sintaxis es distinta es porque este es un atributo static y no común. Eso es lo que hace que yo acá no ponga frase.nPost, sino que ponga string nPost. Es un atributo de la clase completa y no de este objeto en particular. La idea de static pasa por ahí. Cuando yo tengo, por ejemplo, acá en alumno nombre, cada alumno tiene un nombre distinto. Cuando yo lo pongo static, todos van a tener el mismo. La gracia de static pasaba por ahí, que para todos es el mismo. No es que cada string tiene un nPost diferente. Todos los strings van a usar el mismo nPost. Eso es lo que significa static. Si yo acá le pusiese static al nombre, diría que todos los alumnos tienen el mismo nombre. Y entonces le cambio el nombre a uno y le cambia a todos, porque hay un solo nombre para todos. No es lo habitual, por eso ni lo dimos en su momento. Creo que aparece en la teoría, debe estar en el apunte, pero mucha bola no le dimos en la práctica. Comento un poco por las preguntas que me hacen en el chat. No me interesa en este momento que aprendan los detalles de static. Si quieren, tómenlo como receta de memoria, de decir, bueno, el valor especial está acá. Lo que sí hay que entender es que hay un valor especial y que no es fijo. ¿Sí? Y no es fijo, no hagan algo como ver cuál es este valor especial y decir, ah, esto es, no tengo idea, probablemente esto sea 2 a la 64. Y entonces la próxima vez que hagan un find, pregunten si P es igual a 2 a la 64, por decir algo. ¿Sí? O pregunten si P es igual a ese valor horrible que tenían acá. Porque cada compilador podría tomar un valor diferente. ¿Sí? En esta versión de la biblioteca estándar, en este sistema operativo, en este compilador, eligieron este valor como número especial. A lo mejor me voy a otro sistema. Es más,
Seguro, por ejemplo, que si me voy a un sistema de 32 bits, el número es otro. A lo mejor me voy a otro compilador y de verdad es -1. No lo sé. Cada, cada versión de la biblioteca estándar elige el número que se le cante. ¿Sí? Cada compilador tiene libertad. Entonces, por eso yo no pongo un número fijo. Pueden elegir el número que quieran, pero lo tienen que guardar bajo el nombre de npos para que yo lo pueda encontrar. Esa es un poco la idea. Eso ocurre con unas cuantas cosas en la biblioteca estándar, pero esta es la primera vez que nos topamos con el detalle. Si yo quiero buscar una palabra que puede estar varias veces, el find tiene una sobrecarga que me permite decir desde dónde buscar. Entonces, si yo busco desde el principio, pongamos que busco es, voy a encontrar esta posición. La primera, ves que dice es. No es npos. Es, no tengo idea, posición 25, por decir algo. La cuento. Y ahora le digo, bueno, lo encontraste en la 25, medía 2, así que me voy a mover 2 para adelante y a partir de la 27 en adelante vuelvo a buscar a ver si encuentro otro. ¿Sí? Primero busqué desde el principio, después ya no busco del principio, busco de donde la encontré un poquito más adelante, o sea, me salteo la que encontré y de ahí vuelvo a buscar a ver si aparece otro. Y entonces me va a dar esta otra, 31, digamos. Como no es npos, la voy a contar y le voy a decir, bueno, ahora busca por tercera vez a partir de 33. Si la segunda me dio 31, me dio 33, bueno, busca a ver si aparece otro es. Ya no va a aparecer ninguno. La tercera vez me va a dar npos y voy a cortar el while. Entonces, cuando quiera buscar varias veces voy a hacer algo de este estilo. Y esto por ahí es típico de parcial. Por ejemplo, hay un ejercicio parcial donde, no sé, un texto que habla de software dice en un montón de lugares, qué sé yo, open source y se lo quiere cambiar por código abierto, se lo quiere traducir al castellano. Entonces el parcial te dice, bueno, tenés que abrir tal archivo de texto y todas las veces donde el texto diga código abierto, vos lo tenés que cambiar por open source, o al revés. Todas las veces donde diga open source lo tenés que cambiar por código abierto. Entonces tenés que usar algo de este estilo para encontrar todos los lugares donde diga open source y la función replace que vimos hace un ratito para hacer el cambio. Sumado a que es un archivo de texto, tenés que levantar todo el texto en memoria, hacer esta manipulación, borrar el archivo y escribir el texto de nuevo en el archivo. Entonces, bueno, puede haber ejercicios que involucren esto, manipulación de cadenas. Si la buscan en una referencia seria, probablemente la clase aparezca como basic string y no como string solo. La referencia formal que más se usa es la de CPP Reference. Si buscan en Google casi siempre es la primera que aparece o a donde, no sé, te llevan usualmente la respuesta de Stack Overflow si quieren mencionar algo del estándar. La clase va a aparecer como basic-string. En la unidad 7 veremos por qué. Pueden buscarla como string o como basic string y van a ver que tiene muchos más métodos de los que yo les mostré. La clase tiene una tracalada de métodos, yo les mostré los que usamos habitualmente. Medio que con los poquitos que yo les mostré podemos resolver, diría, casi cualquier ejercicio de la guía. Pero la clase tiene bastante más que eso. ¿Sí? Si yo acá pongo basic string, hay operadores, hay un montón de métodos. Fíjense la cantidad de métodos que hay. Bueno, string view no. Dentro de los métodos y operadores usualmente hay sobrecargas. Entonces, no sé, yo les mostré el find común. Tenés encontrar el primero de, el primero no de, el último de. Hay un montón de find diferentes. Cada uno de ellos probablemente si entro adentro tengo varias sobrecargas. Hay un montón en la biblioteca. Les garantizo que con las que puse recién en la presentación van a poder resolver todo.
A lo mejor a veces por comodidad alguno de los otros más específicos me podría venir mejor, pero no son estrictamente necesarios. Van a poder tener una lista con todos los prototipos de ayuda en el parcial, que de hecho está subida en el Moodle, si no está ya la subo. Sea virtual o no. Si no es virtual se la llevan impresa. En la parte de evaluaciones creo que estaba. ¿No? Bueno, la voy a subir entonces. Pensé que estaba acá. ¿Estará en alguna de las unidades? Bueno, después busco la del año pasado y la subo, no hay problema. Pero básicamente no se asusten por la cantidad de métodos porque usamos, de los 200 que hay, siempre usamos los mismos 3 o 4 y, y no hace falta ni siquiera memorizarse eso. No está. Bueno, después voy a habilitar esto y ahora después de la clase busco la del año pasado y la publico como para que tengan a mano un resumen más o menos cortito. En ese resumen aparece lo que vemos ahora en la unidad 6 y aparece lo que vamos a ver en la unidad 8. ¿Sí? También aparecen otras clases que todavía no vimos, que vamos a ver en la unidad 8, pero está un poco el resumen de todo lo que pueden necesitar. Bien, ahí están las slides, las guías. Están unidades 5 y 6. Esta semana es unidad 5, que es toda la parte de texto. La semana que viene trabajamos sobre la 6, que es la parte binaria. Pero bueno, básicamente ahí terminaba la teoría, ¿sí? No hay mucho nuevo. En la parte de archivo era el tema de abrir y cómo saber si termina. Todo lo demás igual a out. Y en la parte de string, lo que se trata siempre de aprender a usar una biblioteca es algo mecánico, ¿sí? Es mucho más difícil aprender cosas básicas del lenguaje, aprender, no sé, el concepto de clase, el principio de ocultación, la idea de polimorfismo, son cosas mucho más básicas que aprender los prototipos de 2 o 3 funciones que ya están hechas. ¿Sí? Lo que sea, aprender a usar clases que están hechas debería ser bastante fácil. Por ahí es más interesante lo conceptual. En la parte de archivos, la parte de texto tiene poco de eso, la parte de binario a lo mejor hablamos de algunos detalles más, pero la unidad de texto debería ser relativamente fácil. Eh, por hoy cortamos acá entonces, porque ahí terminaba todo lo de texto y lo de binario va a quedar para la clase que viene. Así que, como siempre, se pueden ir desconectando o si tienen preguntas yo me quedo a responder todo lo que haga falta. Si no, al que se va, nos vemos el martes o el viernes con quien me responda.